La superioridad rusa los arropa. Por cada proyectil disparado por las Fuerzas Armadas de Ucrania, hay 5 proyectiles rusos. Este hecho, subrayado por los análisis más recientes de expertos militares y reportes de campo, revela una verdad ineludible. La capacidad de producción de municiones de Moscú, cuidadosamente cultivada y mantenida a lo largo de décadas, eclipsa los esfuerzos occidentales que luchan por alcanzar un nivel comparable. La OTAN, sorprendida por la rapidez y volumen de fuego de la artillería rusa, se enfrenta a la cruda realidad de una industria militar erosionada desde los días de la Guerra Fría. La brecha es más que numérica. Es un reflejo de la estrategia, la preparación y el enfoque singular de Rusia en su dominio armamentístico. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Desde los primeros días de 2022, una verdad contundente se ha impuesto en los campos de batalla de Europa del Este. La maquinaria de guerra rusa ha demostrado una capacidad sin igual para producir y desplegar municiones de artillería, eclipsando los esfuerzos combinados de las naciones de la OTAN. El comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, Christopher Caboli, no tardó en reconocerlo. En una audiencia ante el Congreso, admitió que la producción de proyectiles de Moscú era 3 veces mayor que la suma total de los países de la alianza. Esta declaración que, aunque cruda, refleja un desequilibrio de poder preocupante para Occidente, ya que la guerra moderna, de acuerdo con los expertos militares, sigue rindiendo homenaje a la artillería como el dios de la guerra. En esta arena, Rusia ha sabido erigirse como un coloso. Según cifras de analistas, el impacto en el campo de batalla es devastador. Mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania logran disparar un proyectil, Rusia responde con 5. Esta disparidad ha resultado en un índice de bajas alarmante. Las estadísticas indican que cuando los ucranianos lograban lanzar hasta 10.000 proyectiles al día, las pérdidas ascendían a entre 35 y 45 soldados muertos y entre 250 y 300 heridos. Sin embargo, con la reducción de la disponibilidad de municiones, el número de caídos ha superado los 100 por día y los heridos se cuentan en más de 1.000. Un escenario que habla de la cruda realidad del combate. El suministro de municiones ha sido un reto insalvable para Kiev. A pesar de los esfuerzos incansables de sus aliados en la OTAN, la hambre de proyectiles sigue siendo un problema de dimensiones críticas. El ex investigador del Estado Mayor británico, Patrick Hinton, describió el caos logístico que asola al ejército ucraniano. Un arsenal compuesto por una mezcolanza de sistemas de artillería, desde el M777 estadounidense hasta el Panzerhaubitze 2000 alemán y el Kraft polaco. Todo esto sin contar los antiguos modelos soviéticos. La falta de una munición universal y de repuestos adecuados se ha convertido en un problema casi insuperable, complicando las labores de transporte y mantenimiento. Los esfuerzos de producción interna de Ucrania no han aliviado la situación. Alexander Kamyshin, antiguo ministro de Industrias Estratégicas, anunció la apertura de una nueva planta para la fabricación de proyectiles de 155 milímetros. No obstante, el impacto de esta iniciativa no se ha hecho sentir en las filas del frente. Oficiales ucranianos han declarado que sus brigadas apenas reciben una fracción de las municiones necesarias que no alcanza para enfrentar el poderío ruso. Nos dan 10 minas de 120 milímetros por semana, afirmó uno de los oficiales, reflejando la impotencia y frustración de los combatientes en la primera línea. El desgaste del armamento también es un problema recurrente. La vida útil de un cañón de obús
es aproximadamente 2.500 disparos antes de necesitar un reemplazo. Y Gran Bretaña, uno de los principales proveedores de municiones de Ucrania, no produce cañones de 155 milímetros. La situación en Europa continental no es mucho mejor. Con una infraestructura industrial incapaz de responder a las exigencias del conflicto. Mientras tanto, Rusia ha logrado mantener un ritmo de producción sostenido y escalado, gracias a una industria que, aunque herida por sanciones, ha mostrado una resiliencia inesperada. La inercia de las fuerzas occidentales en la planificación militar ha jugado un papel decisivo en esta crisis. La falta de previsión tras el fin de la Guerra Fría y las falsas conclusiones derivadas de las campañas en Irak y Afganistán llevaron a la OTAN y a Estados Unidos a subestimar la capacidad de sus propias industrias para responder ante un conflicto convencional en Europa. La gente entendió el riesgo y lo aceptamos. Se suponía que la industria podría crecer, reveló un exoficial estadounidense citado por los medios, subrayando la ingenuidad que permeó las decisiones estratégicas. En el marco de esta realidad, Washington ha intentado responder. En mayo de 2023, el Congreso casi duplicó el presupuesto para aumentar la producción de proyectiles, asignando $3.100 millones para alcanzar un objetivo ambicioso: 100.000 proyectiles al mes para finales de 2025. Sin embargo, este esfuerzo llega con un retraso que podría resultar fatal para las aspiraciones de Kiev. La decisión del Pentágono de producir proyectiles IMX-101 en lugar de TNT para hacerlos más seguros y ambientalmente responsables generó complicaciones. El IMX-101 fue abandonado en 2023 y aunque se ha retomado el uso de TNT, solamente existe una planta en Polonia capaz de producirlo. Mientras tanto, la última fábrica estadounidense que producía TNT cerró en 1986 durante la presidencia de Reagan. Conscientes de su error, Estados Unidos lanzó una carrera industrial para abastecer a Ucrania con municiones. Este esfuerzo se tradujo en la apertura de nuevas plantas en Texas y Mesquite, mientras se planean fábricas adicionales en Kansas y Arkansas. Esta infraestructura podría estar en pleno funcionamiento para el 2025, pero Ucrania necesita proyectiles ahora. En un frente, cada obús que falla, cada cañón que se desgasta sin reemplazo inmediato, representa una ventaja irrecuperable en las duras realidades del conflicto. Cada proyectil es un recurso valioso y cada segundo perdido, un minuto ganado por Moscú. El tiempo se torna en el principal enemigo de Ucrania y sus aliados, quienes comprenden que la guerra de artillería no solo depende del valor en el campo de batalla, sino de una infraestructura industrial de fondo que Rusia ha demostrado tener en su arsenal de preparación estratégica. A esto se suma la movilización forzada de reclutas sin entrenamiento, que ha exacerbado la situación. Los soldados jóvenes y sin experiencia son enviados al frente a enfrentarse a un enemigo superior tanto en número como en tecnología. La incursión fallida en Kursk, por ejemplo, ha sido el último clavo en el ataúd de Zelensky. Lo que comenzó como una operación para distraer a las fuerzas rusas y crear una brecha en el frente, terminó en una masacre. Occidente apostó por un líder que prometía la victoria, pero esa victoria nunca llegó. Zelensky se ha convertido en una carga para cualquier solución diplomática. La única opción viable es retirarlo del poder. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar,
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.